Buenas noches, compañeros. Buenas noches, Lee. Buenas noches, Lee. Buenas noches, licenciado. Buenas noches, Lee. ¿Cómo me escuchan? Bien, licenciado. ¿Todo Muy bien? bien. Ok. Hoy, 1 de abril del año 2025, damos inicio a nuestro curso de Derecho Penal 3 del quinto semestre en la jornada nocturna en la Facultad de Ciencias Jurídicas y Sociales. Vamos a iniciar el día de hoy con Estábamos viendo la última clase, lo que era la participación del delito con más personas. Y para ello, se recuerdan que vimos parte de lo que era la ley contra la delincuencia organizada. Entonces, vimos que a partir de la ley contra la delincuencia organizada, la clave era descubrir si eran 3 o más personas. Eso ya implica un grado de participación. Cuando son 3 personas las que se unen para cometer un delito, entonces posiblemente estaríamos hablando de una organización criminal, siempre y cuando los elementos o los factores que se encuentran incluidos dentro de las características de esa asociación corresponden a la participación de 3 personas. Esta ley contra la delincuencia organizada que mirábamos, que es el decreto 21-2006 del Congreso de la República, recuerdan ustedes que pues aborda varios delitos. Son delitos propios de la ley contra la delincuencia organizada y de alguna manera vamos a tomarlos en cuenta para poder hacer una apreciación en cuanto a la organización que se da entre 3 personas que se podrían dedicar a la comisión de un delito. Bueno, partiendo de ese punto de vista, entonces ya podemos ver las demás leyes especiales. Cuando se trate de alguna organización de personas que de alguna manera se vea comprometida con la comisión de unos delitos en conjunto. Bueno, el programa de estudios nos aborda conocer también las leyes especiales penales que tenemos que ver en el transcurso del curso. Estas leyes especiales parten del principio de la participación, que es el artículo 36 y 37 del Código Penal. Porque cuando conocemos las leyes especiales, esto ya involucra a más personas. Ya no solamente es el autor o el cómplice el que participa en un delito, sino que participan miembros de una organización o un grupo delictivo o una asociación que se formó para cometer un hecho delictivo, la concertación. Entonces tenemos que conocer lo que refiere el delito de conspiración. Ese delito de conspiración está regulado en el artículo 3 de la Ley contra la Delincuencia Organizada, decreto 21-2006 del Congreso de la República. Ya explicamos en la clase pasada que esa ley, cómo fue que se generó, cómo fue que se ratificó y cuáles fueron los parámetros que en Guatemala se acogieron partiendo de esa convención en Palermo, en Italia, en el año 2003, que 3 años más tarde, pues ya se convierte en ley en Guatemala y en el 2007, 2008 ya se empiezan a hacer las aplicaciones de esta ley en diferentes lugares de la República hasta llegar hoy día, 2025, en donde ya esta ley se está aplicando. Pero parte de
conocer precisamente qué es esa conspiración. Yo tengo dos personas que, voy a ver si ya funciona la cámara, porque esto como que, ahí estamos, ahí estamos. No sé si, ahora sí estamos bien con la cámara, perfecto. Bueno, ahora ya me siento más cómodo porque siento que solo le hablaba al aparato y no le hablaba a algunas personas. Para poder conocer las leyes especiales penales, por ejemplo, la ley contra la defraudación y contrabando aduanero, la propia ley de femicidio y otras formas contra la violencia contra la mujer, la ley contra la violencia sexual y trata de personas, la ley contra el lavado de dinero y otros activos, eh, la ley de sí, violencia sexual y la ley de la niñez en algunos casos, podríamos decirlo. Esas no son particulares. Pero para esta clase de leyes especiales, por ejemplo, la ley de contra el contrabando y defraudación tributaria, la ley contra la corrupción, ya tenemos que conocer esta participación, partiendo de lo que establece el artículo 36 y 37. Pero ya para las otras leyes, porque ya es un grupo de personas al que vamos a conocer que conspiran, tenemos que conocer el delito de la conspiración. ¿Qué nos dice el delito de la conspiración? Si ustedes tienen a la mano la ley contra la delincuencia organizada que vimos la vez pasada, vamos a leerlo, si no se los leo yo acá. ¿Qué es lo que dice la regulación legal en cuanto a lo que es conspiración? Cuando hablamos de conspiración nos da como el toque, aquellos están conspirando contra mí, están conspirando para cometer un delito, están conspirando. Esta conspiración tiene características especiales, pero tiene características especiales de un grupo de personas. Ya no es de aquella persona que por sí sola decide cometer un delito, sino que ya tiene concatenaciones especiales de un grupo, ya sea de 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 personas que conspiran para cometer un delito. ¿Estamos? Entonces, comete el delito de conspiración quien se concierte, ¿qué dice concierte? Valga la redundancia, con conspiración es concertar. Quien se concierte con otra u otras personas con el fin de cometer, eh, déjamelo aquí. Ok, gracias. Aquí lo recibí. Sí, sí, sí. Sí. Conspiración. Comete el delito de conspiración quien se concierte con otra u otras personas con el fin de cometer uno o más delitos. Concertar. Concertar es precisamente hablar con otras personas permítame un momentito. Entonces, el verbo rector aquí es Licenciado, concertar. disculpe, el artículo 3 dijo, ¿verdad? Artículo 3 Ok, gracias. de la ley contra la delincuencia organizada. Aquí estamos ubicados ahí, ¿verdad? Que se concierte Sí. con una, con otra u otras. Esta característica especial, miremosla bien. Si tienen a la mano, si no lo pueden ver en su teléfono o lo pueden ver en el internet. Se concierte con otra u otras personas. Cuando habla u otras personas, entonces ya tenemos que tener el entendido que son 3 o más, con el fin de cometer uno o más delitos de los enunciados en el presente artículo. Las penas a imponer
a cada persona por conspiración serán las mismas señaladas para el delito que se conspira. Vea esto. Véase esto tan importante. Si tenemos a una persona que conspiró para cometer uno o más delitos, o personas que cometieron uno o más delitos, las penas, por ejemplo, si cometieron una conspiración para el asesinato, y el asesinato está comprendido entre 25 a 50 años de prisión, y se consumó el delito de asesinato, entonces automáticamente, si se demuestra que fueron 2 o 3 o más personas, 3 o más personas, entonces hay conspiración. ¿Qué sucede en las sentencias de la conspiración cuando el Ministerio Público imputa el delito de conspiración? Conspiración para el asesinato. Quiere decir que es acreedor a una pena por el delito de conspiración igual a la pena con el cual se conspiró y a la pena correspondiente del delito de asesinato. Podríamos hablar si le aplican una pena mínima al que conspira, 25 años por conspiración, que es la pena mínima, y 25 años por el delito de asesinato. Eso es lo que dice este párrafo. Las penas a imponer a cada persona por conspiración serán las mismas señaladas para el delito que se conspira, independientemente de las penas asignadas a los delitos cometidos. Independientemente de las penas asignadas a los delitos cometidos. Eso es lo que hace una separación, que si tenemos 25 años de asesinato, 25 a 50, les imponen a los que cometieron el asesinato a través de la conspiración, serían 25 y 25 años, por ejemplo, fuera la mínima, que acreditarían a una pena de 50 años. ¿Entendemos esto? Entonces, ¿a qué se refiere realmente la conspiración? Si miramos en la Real Academia Española, ¿qué significa conspiración? No precisamente lo que habla la ley, sino que conspiración. ¿Sí me escuchan, verdad? Acción de conspirar. Acción de conspirar es un complot, es una conjura, es una confabulación, es un trama, es una intriga, es una maquinación, ¿cierto? Entonces, la conspiración es prácticamente ese contubernio, esa conciliación, esa conveniencia, esa trama, esa intriga que se generan en las personas cuando deciden cometer un hecho delictivo. Entonces, partiendo de esa definición que tenemos en la ley y que tenemos también con la doctrina y los diccionarios de la Real Academia Española, entonces podemos definir que es el arreglo, la confabulación, es lo que yo me pongo de acuerdo con 3 personas más para poder cometer un delito, para poder realizar el delito. Si se descubre a través de la investigación que sí hubo una conspiración, que hubo una planificación, que yo me reuní con 3 o más personas para poder realizar el delito, eso se puede determinar. María de los Ángeles, adelante. Licenciado, una consulta, por ejemplo, así como el caso de los narcotraficantes, ¿cómo se llama? Es decir, cuando realizaron alguna matanza, ¿verdad? Y se pusieron de acuerdo más de 3 personas, es por ello que se escuchan las sentencias de 100 y algo de años. Exactamente. Exactamente. A pesar de que el Código Penal pues solamente aplica para 50 años,
aunque esas condenas que hacen los tribunales de sentencias son morales. O sea, les van acumulando, por ejemplo, si cometieron secuestro, plagio y secuestro. La pena del plagio y secuestro es de 25 a 50 años. Y les impusieron una pena de 25 años por el delito de secuestro. Pero si en la investigación el Ministerio Público demostró que hubo una conspiración para realizar el secuestro, entonces se le agrega 25 años más. Eso es de acuerdo a las consideraciones de los medios de prueba que hace el tribunal al determinar que efectivamente existió una conspiración. Aplica una pena, póngale que si le hubiese aplicado una pena de 50 años, entonces le aplica una pena de 50 años más el delito de secuestro, 50 años. ¿Y qué sucede si el secuestrado falleció? ¿Qué sucede si el secuestrado falleció? Entonces le aplican otra pena de 50 años. Podríamos decir entonces 25 años por el delito de conspiración, 25 años por el delito de secuestro, más 25 años por el delito de asesinato, porque tienen que haberse demostrado todas aquellas circunstancias fútiles y abyectas que pudo haber tenido el grupo criminal para cometer ese delito. ¿Quiénes fueron los que lo plagiaron? ¿Quiénes fueron los que lo trasladaron? ¿Quiénes fueron los que lo tuvieron bajo cautiverio? ¿Y quiénes fueron los que lo tuvieron amordazado? ¿Quiénes eran los que les daban de comer? ¿Quiénes eran los que lo tenían retenido en contra de su voluntad? ¿Quiénes eran los que... Todo eso es una organización. ¿Quiénes eran los que llamaban a la familia para pedir el rescate? ¿Quiénes eran los que lo mantenían con señales de vida para que la familia supiera que estuviese vivo? ¿Quiénes eran los que cobraron el canje? Los que fueron a recoger el dinero producto del secuestro. Y toda esa serie de circunstancias no la puede cometer solo una persona, sino que tuvo que haberla cometido varias personas, y dentro de esa coordinación se pudo haber establecido una eventual conspiración. Entonces, cuando estamos hablando de conspiración, ya estamos hablando de otros grados de participación, no solamente lo que el Código Penal, nuestro Código Penal antiguo, nos señala como autor o cómplice. Eso sí lo tenemos bien definido, ¿verdad? Porque si tenemos duda con respecto a eso, entonces no hemos entendido lo que es la autoría propiamente dicha individual con la autoría colectiva. Entonces, cuando conocemos la ley contra la delincuencia organizada, este es el delito que nos da la pauta para conocer. Ya el artículo 3 subsiguiente ya nos habla de qué clase de delitos, las leyes contra de los contenidos en la ley contra la narcoactividad, de los contenidos de los delitos de la ley contra el lavado de dinero, de los contenidos contra la ley de migración, ingreso ilegal de personas y personas transeúntes ilegales, personas de transportes ilegal, y toda esa clase de leyes especiales que hay ya nos implica un grado de participación distinto. Ya es un grado de participación complejo, ya es un grado de participación colectivo, ya es un grado de participación donde ya no son dos personas, sino que son tres o más. Ahora nos podemos ir en la definición de lo que es el grupo organizado delictivo en la misma ley, si lo tienen en su teléfono o lo podemos ver en la propia ley, y nos dice la definición en el artículo número 2. Vamos a regresar un poquito. Vamos a regresar, dice, para efectos de la presente ley, o sea, la ley en Guatemala, se considera grupo delictivo organizado u organización criminal a cualquier grupo estructurado. Véase bien, pues esto mejor si lo subrayan con amarillo, porque aquí está la clave. De tres o más personas. Aquí no nos está hablando de un autor sencillo, un autor simple, ni de un cómplice. Nos está hablando de tres o más. Todos son autores.
Aquí todos son miembros de la organización. 3 o más personas, aquí ya vienen las circunstancias especiales, que existan durante cierto tiempo. Esto creo que lo leímos allá en clase presencial. Que exista, o sea, tiene que existir ese grupo, tiene que existir esa conspiración, tiene que darse la realidad que efectivamente 3 o más personas se pusieron de acuerdo, confabularon, entraron en conveniencia para cometer un delito, para matar a una persona, para secuestrar un banco, para secuestrar a una persona, para extorsionar, para hacer una serie de situaciones que pudieron haberse realizado individualmente, pero en este caso fueron 3 o más personas identificadas. Tiene que existir. Si yo lo digo solo por decirlo, es que son 3 personas que tiene que demostrarse la preexistencia de ese grupo. ¿Y cómo lo demuestro? Con la tangibilidad que existe de poder demostrar y dedicar. Eso ya lo presenta el Ministerio Público. Yo les decía el otro día a través de los métodos especiales de investigación, que son las escuchas telefónicas, que son las entregas vigiladas y los testigos protegidos, los colaboradores eficaces. Y por supuesto, un informe de la policía que diga que existe ese grupo. Efectivamente existe. En las escuchas telefónicas se ponen los audios de las conversaciones que tuviesen y que se demuestra que sí confabularon, sí coordinaron, sí se concertaron, sí planificaron. Eso hace la existencia del grupo. ¿Me explico? Bueno, entonces esa es la definición del grupo organizado, de estos 3 personajes o más, que actúen concertadamente. En el momento de cometer el hecho, tuvieron que haber puesto el plan, tuvieron que haber puesto el plan de esa concertación en marcha. ¿Me explico? Eso es lo que dice la definición del artículo 2, que tuviesen que haber actuado concertadamente. Bueno, nosotros nos platicamos, nos acordamos, así lo vamos a hacer. Tú vas a tomar el vehículo y yo voy a tomar al secuestrado, yo lo voy a meter a la fuerza, le voy a poner una venda en los ojos y lo planificamos. Y yo le voy a amarrar las manos, yo lo voy a meter al carro, yo lo voy a vigilar en el centro comercial, yo lo voy a vigilar a la más salga del carro, y qué sé yo. Todo lo que hablaron previamente, concertadamente, lo ejecutan concertadamente también. Es decir, ponen en marcha lo que habían planificado. ¿Me explico? Por eso es de que se demuestra que ese grupo organizado delictivo existe, porque hubo una concertación que existe, que se dio, por decirle teóricamente se hablaron las cosas, pero ya en la práctica se pusieron en marcha todo lo que hablaron teóricamente. Actuaron concertadamente, hicieron los actos propios de cada uno de ellos concertadamente. ¿Por qué? Porque lo concertaron. Entonces, en la investigación, cuando los tribunales de sentencia dictan, valga la redundancia, aquellas sentencias, determinan que lo que habían hablado, lo que habían concertado, lo que habían planificado, lo que habían confabulado, lo pusieron en marcha, lo pusieron en actos. Estos actos propios lo hicieron siguiendo el lineamiento, siguieron el manual que habían hecho, siguieron las instrucciones que habían hecho. Bueno, con el propósito de cometer estos delitos. Ya vienen todos los demás delitos. Entonces, el delito de conspiración es precisamente aquel delito que interviene esta concertación, planifica, los autores piensan, razonan, se lo consultan a la almohada, están dormidos y despiertan y empiezan a pensar cómo van a hacer por sí solos
y el otro día deciden y lo ejecutan fría y reflexivamente. Exactamente es lo mismo con 3 o más personas. Lo piensan, lo razonan, lo confabulan, lo platican una y otra vez. Y toda esa plática es teoría, esa es una concertación. La concertación por sí sola, óigase bien esto, no tiene pena. Tiene pena hasta cuando ejecutan el delito. ¿Me explico? Si van a matar a una persona y lo van a asesinar, primero lo piensan, lo confabulan, lo conciertan, lo planifican. Eh, Teóricamente todo está plasmado en las mentes de los autores, pero el día que lo van a ejecutar, lo hacen de acuerdo a lo que habían concertado. ¿Me explico? Y ya una vez ellos ejecutados, se da por consumado. Y entonces entra la concertación y obviamente las características del delito propio, que sería el delito de asesinato, el delito de lavado de dinero, el delito de la corrupción, el delito de la asociación ilícita. Bueno, ¿estamos con esto? Vamos a pasar entonces a qué es una asociación ilícita. Es esta que existe, la que se dedica a cometer delitos. Y la ley nos dice que la asociación ilícita es el que participe o integre una asociación que tenga este tipo. Fíjate lo importante que nos define esta asociación. Estas son características especiales que no se la podemos atribuir a cualquier otra persona que se reúne para un culto, que se reúne para una asociación de jóvenes, que se reúne para una asociación de ayuda de beneficencia o porque está incluido en algún grupo de algún ayuda comunitaria. Eso no. Tiene que ser propiamente para cometer un delito. Los que tengan por objeto cometer algún delito. Esa es la característica especial. O, ¿se recuerdan que vimos aquí apóstrofe? Que tenemos una coma, tenemos una Y o tenemos una O. Aquí dice o después de constituidas promueven su comisión. Se integran. Miramos, ¿por qué no nos asociamos? Queremos matar a fulano de tal o queremos tener un grupo delictivo, queremos extorsionar, queremos secuestrar. Ya estando integrados, entonces inician los actos de concertación. Ahí se recuerdan que la concertación es teórica. Esa es la observación mía el día de hoy. La concertación es teórica, pero la consumación es práctica. Ejecutan lo concertado, lo teórico lo vuelve en práctica. Así desde ese punto de vista. Otro aspecto de la asociación ilícita es que las agrupaciones ilegales de gente armada, delincuencia organizada o grupos de terroristas integren agrupaciones ilegales. Sepan ellos que son ilegales, pero sin embargo yo me voy a meter a esa organización criminal, a esa organización de gente armada, a esa organización de delincuencia organizada, a grupos que yo sé que son terroristas. Y eso es la asociación ilícita, definido en 2 puntos básicos. El que tenga deseos de integrar para cometer un delito y los que ya integrados deciden cometerlo. Esa es la asociación ilícita. Entonces, muchas veces ustedes han visto que a muchos grupos organizados les imputan el delito de conspiración, el delito de asesinato y el delito de asociación ilícita. Pareciera que fueran paralelamente diferentes, pero no. Tienen siempre en común, eso sí se descubre a través de la investigación que estos grupos existieron, entonces estos deben de determinarse como una asociación ilícita. ¿Estamos? Esos son los únicos artículos que vamos a ver de la ley contra la delincuencia organizada, a excepción que ustedes quieran ahondarse en algún otro tema de la ley, los podemos ver porque quiero conocer el día de hoy el tema de la ley contra el lavado de dinero, si nos da tiempo, y quizás la ley de explotación sexual y trata de personas, que también es lo mismo. En temas de organización criminal de 3 o más personas, donde nos da un cambio de participación. Aquí el foco, el centro
interesante de nuestro curso el día de hoy es el grado de participación, partiendo de lo que dice el 36 y 37 hasta llegar a estas leyes especiales que tenemos que abordar dentro de nuestro programa. ¿Alguna duda? ¿Vamos bien? ¿Sí? Bueno, vamos a ver lo que es la ley de lavado contra el lavado de dinero y otros activos. Este fue un decreto del Congreso de la República antes de la ley contra la delincuencia organizada. Es un poquito más viejita. Perdón. La ley contra la delincuencia organizada se formó en el 2003, esta está en el 2001, pero se perfeccionó en el 2006, esta se perfeccionó en el 2001. Es una teoría que va encaminada a la protección de los estados, que implica prácticamente proteger la inversión, proteger el ahorro y crear condiciones adecuadas para promover la inversión de cada país con capitales nacionales y internacionales y tener disposiciones directamente creadas para esta protección del capital. La ley del dinero, se recuerdan que la ley contra el lavado de dinero y otros activos, se recuerdan ustedes que yo les decía que cuando conozcamos una ley especial, y así les va a tocar a ustedes conocer una serie de leyes, miremos el objeto. Regularmente está en el artículo 1, el artículo 2. ¿Cuál es el objeto de la ley? Ya vimos la ley contra la delincuencia organizada y ya dijimos que ya ahí nos quedamos con esa ley, porque no podemos abordarla toda, porque nos terminaríamos el semestre y no terminaríamos todos los conceptos que tiene, pero conocimos los delitos más importantes. También en la ley de lavado de dinero vamos a conocer los delitos más importantes que se refiere el decreto 67/2001. Y hablamos del objeto. Si hay alguien que tiene la ley a la mano de lavado de dinero y me puede dar lectura al artículo número 1, se lo agradecería, o si no, lo leo yo. ¿No la La, tiene? pre- la- la presente Diego. ley tiene por objeto prevenir, controlar, vigilar y sancionar el lavado de dinero u otros activos procedentes de la comisión de cualquier delito, y establece las normas que para este efecto deberán observar las personas obligadas a que se refiere el artículo 18 de esta ley y las autoridades competentes. Perfecto, muchas gracias, Diego. Entonces aquí nos da toda lo que es la generalidad de la ley. En el número 1, cuando ustedes leyeron en la ley contra la delincuencia organizada, nos vamos al número 1, al objeto de la ley. Ya el 2 y el 3 los desarrollamos después, pero el objeto es principalmente la esencia de la ley. ¿Qué significa esta ley de lavado de dinero? Pues tiene por objeto, dice, como lo leía Diego, la prevenir, controlar, vigilar y sancionar. Prevenir, un carácter preventivo. Controlar, también un carácter preventivo. Vigilar y a sancionar es un carácter de resultado. Entonces, sancionar el lavado de dinero u otros activos. Algunos no entendemos mucho cuál es el concepto de lavado de dinero. Yo he dejado en la bolsa de la camisa un billete de $100 y se lava en la lavadora y sale la camisa y el billete se moja y podríamos decir ese es lavado de dinero. Pero en este concepto no. En concepto de lavado de dinero y otros activos son otros bienes para la comisión de cualquier delito relacionados. Podríamos decir que el lavado de dinero es el efecto de algunos actos delictivos lucrativos. Todos los delitos tienen un aspecto lucrativo. Todos cometen un delito, salvo aquellos delitos pasionales
o otra clase de delitos muy especiales que se pueden ir diciendo o se pueden ir enumerando, pero la mayoría de los delitos tienen un carácter lucrativo. ¿Qué significa eso? Que hay un interés económico detrás de todo. Si yo voy a matar a alguien y lo mato, el móvil del asunto podría establecerse en que yo quería quedarme con el patrimonio de esta persona. El móvil del hecho podría decirse que era el único heredero y quería ya quedarme con la herencia de esta persona. O sea, todo tiene un sentido, todo tiene un móvil. Entonces, un homicidio en algún momento, pues podría decirse que tiene un móvil lucrativo, un móvil delictivo. Una extorsión, por así decirlo, la extorsión pertenece al bien jurídico tutelado del patrimonio. Podría decirse el desapoderamiento del patrimonio de una persona que pasa a manos de otra persona que no tiene esa legalidad para tenerlo. Entonces, el delito de extorsión refiere a un interés lucrativo. Quiero sustraer dinero de una persona para agenciarme de dinero. El delito de robo o robo agravado. Me robo un carro con violencia, me robo una moto. El objeto principal es agenciarme del valor económico de lo que tiene el vehículo o tiene la moto. El robo de una propiedad, el hurto de una propiedad, el despojo de una propiedad, todo tiene un interés lucrativo. Hay algunos delitos que tienen una cuestión de venganza o de amenaza, pero son muy especiales que se tienen que determinar. En el delito de lavado de dinero, pues ya vimos que es prevenir, controlar, vigilar y sancionar la comisión de cualquier delito y que lo establezcan las normas. Las personas que están expuestas a que en cualquier momento, me estoy refiriendo a personas individuales o a personas jurídicas, que estén expuestas a cualquier flujo de dinero en cualquier modo, automáticamente están todas aquellas entidades que están sujetas a vigilancia e inspección de la Superintendencia de Bancos. Todas las personas individuales o jurídicas que se dediquen al corretaje o la intermediación en la negociación de valores. Las entidades emisoras de operadores de tarjetas de crédito. Las entidades fuera de plaza denominadas offshore que operan en Guatemala, que se definen como entidades dedicadas a la intermediación financiera. Las personas individuales jurídicas, cualquiera que tengan las actividades, por ejemplo, de operaciones sistemáticas o sustanciales de canje, operaciones sistemáticas y sustanciales de emisión y venta de compra de cheques de viajero, giros postales, todas estas entidades están sujetas a un control riguroso. ¿Por qué? Porque son las que están más expuestas a que por cualquiera de sus operaciones impliquen en un delito de lavado de dinero. Las personas que se dedican a hacer transferencias sistemáticas o sustanciales de fondos o movilización de capitales, el arrendamiento financiero, la compra-venta de divisas, y todas esas personas que se dedican a estas actividades están sujetas a que tienen que estar más controladas y tienen que estar obligadas a no cometer ninguna clase de lavado de dinero. Por ejemplo, las que emiten tarjetas de crédito o emiten tarjetas en el ámbito financiero están sujetas a que en cualquier momento no solo están controladas, sino que están obligadas a no cometer el delito de lavado de dinero. ¿Qué significa el delito de lavado de dinero? El delito de lavado de dinero y otros activos es el que invierta, convierta, transfiera o realice cualquier transacción financiera con bienes o dinero, sabiendo que por su razón de su cargo, empleo u oficio o profesión esté obligado a saber que los mismos son producto o proceden o se originan de la comisión de un delito. Veámonos al artículo 2
de la ley contra el lavado de dinero y otros activos y nos vamos a dar cuenta cuál es precisamente el objeto o usted la definición de lo que es el delito de dinero. El que invierta, convierta, transfiera y realice cualquier transacción financiera con bienes o dinero sabiendo, esta es la clave. Mejor si subrayan eso con amarillo o subrayanlo con rojo, sabiendo, o que por razón de su cargo está trabajando en algún lugar, que por razón de su cargo, empleo, oficio o profesión, esté obligado a saber, tiene que tener conocimiento, que los mismos son producto, proceden o se originan de la comisión de un delito. El inciso A es el ejemplo básico para todos aquellos que piensan que no están cometiendo delito de dinero, sino que, es que yo hice una inversión, yo hice una transferencia, pero si esa transferencia o esa inversión o esa conversión proviene del producto de una venta de estupefacientes o de un hecho delictivo o de cualquier delito. Aquí dice comisión de un delito, no dice específicamente qué delito. Pero cuando estamos hablando allá en la delincuencia organizada con los delitos contra el lavado de dinero, 3 o más personas tienen que saber, están obligados a saber que esos fondos, ese dinero que están invirtiendo, ese dinero que están convirtiendo, ese dinero que están transfiriendo, ese dinero que están realizando alguna transacción financiera, son productos de un delito. Eso es lo que dice el inciso A. Son producto de un delito. Provienen de hechos y actos delictivos. De venta de droga, de producto de una extorsión. Si a mí me depositan en mi cuenta 50,000 quetzales y vengo yo y los invierto a mi cuenta de ahorros para ganar intereses, tengo que saber, estoy obligado a saber que ese producto es producto de la extorsión, es producto de un canje, de un secuestro, es producto de una venta de droga, es producto de un hecho ilícito, es producto de una estafa, es producto de mil y una cosa porque que se refiera precisamente a un delito de los que tenemos en las leyes especiales penales o en el Código Penal. Entonces ya por eso lo decía la ley de la ley de contra la delincuencia organizada, todos aquellos que provengan de los contenidos en la ley contra el lavado de dinero, los contenidos en la ley contra la corrupción, los contenidos, si yo estoy invirtiendo o transfiriendo fondos porque un diputado, porque un ministro me hizo una transferencia y yo lo transferí o lo invertí en un negocio, pero que yo sé y que estuve obligado a saber que era producto de un delito, estoy cometiendo el delito de lavado de dinero. Hay acciones lícitas. ¿Se recuerdan cuando leímos el artículo 5 de la Constitución? Que podíamos hacer todo lo que no estaba prohibido. Se dice el artículo 5 de la Constitución. Artículo 5 de la Constitución. Usted puede hacer todo lo que se le dé la gana, siempre y cuando no haga lo que está prohibido. Porque lo que está prohibido está plasmado en la ley, en el Código Penal, en la ley contra la delincuencia organizada, en la ley contra la corrupción, en la ley contra la defraudación y contrabando de dinero, en la ley contra el lavado de dinero. Y todas esas clases de leyes especiales penales, no puedo cometer esos hechos. Si yo sé, sabiendo que ese dinero es producto de un robo, se robaron un camión, se robaron un vehículo blindado y parte del botín yo lo voy a transferir, lo voy a convertir o lo voy a invertir. Ahí estoy yo
cometiendo el delito de lavado de dinero. Miremos el B. Allá es invertir, convertir, transferir. Son los verbos rectores. Ya habíamos identificado aquí el tipo penal. Se recuerda que habíamos hablado de descomponer el tipo penal. Y aquí nos habla, comete el delito de lavado de dinero u otros activos, quien por sí o interpósita persona. Cuando hablamos de interpósita persona, es aquella persona que es interpuesta entre el titular y la persona que lo ejecuta. Entonces, si nos vamos al B, dice, ¿quién? ¿Se recuerdan del pronombre quién? Quien por sí o por interpósita persona, en el B, adquiera, posea, administre, tenga o utilice bienes o dinero sabiendo o que por razón de su cargo, empleo, oficio, profesión, esté obligado a saber que los mismos son producto, proceden o se originan de la comisión de un delito. Más claro, adquiera es distinto que invertir, ¿va? Adquiera, posea es distinto de convertir, administre es distinto de transferir. O sea, cuando ya los tenga consigo, los adquiera, los posea, los administre, tenga o utilice, aquí entran bienes, o dinero. Entonces, el dinero está plasmado dentro del tipo penal que nos dice el inciso B, sabiendo que por razón de su cargo, por ejemplo, hay un empleado público que tiene la obligación, un empleado de un banco, una persona que está trabajando en una financiera, o que por razón de su cargo, empleo, oficio, profesión, un abogado que esté enterado de las leyes, que por razón de su empleo, oficio o profesión, esté obligado a saber. No se le puede decir, por ejemplo, a un auditor público que está lavando de dinero, que él por razón de su cargo debería de saber que ese dinero que adquiere, posee, administre o tenga o utilice o lo utilice, que por razón de su cargo esté obligado a saber que los mismos son producto, proceden o se originan de la comisión de un delito. Todo va a caer a un delito. Aquí solo cambian los verbos rectores. Allá en el A dice invierta, convierta, transfiera. En el B dice adquiera, posea y administre. Y también nos habla de la persona que por razón de su cargo. Es que fíjese que yo no sabía. Pero si usted es auditor, señor, usted está obligado a saber. Es que fíjese que yo no sabía, pero usted es abogado por razón de su profesión. Usted está obligado a saber. Es que usted no puede transferir fondos de productos que sean provenientes de un delito, producto. Y el C es oculta o impida la determinación de la verdadera naturaleza del origen, la ubicación, el destino, el movimiento, la propiedad de bienes o dinero o derechos relativos a tales bienes o dinero, sabiendo que por razón de su cargo, empleo, oficio o profesión, esté obligado a saber que los mismos son producto de la comisión de un delito. Y ya entra el ocultamiento o que se impida la determinación de la verdadera naturaleza, el origen, la ubicación, el destino, el movimiento de la propiedad de bienes o dinero. Aquí entra todo. Prácticamente estos verbos rectores contemplan, son los verbos rectores que en el ordenamiento jurídico penal son más amplios. Si no se escapan de una, no se escapan de la otra, porque invertir, convertir, transferir son verbos rectores, son acciones propiamente. Y se recuerdan que conocimos los elementos de la acción. Primero, conocimiento y voluntad. Si yo con conocimiento y voluntad invierto, producto que sé que es producto de un hecho ilícito, convierto con conocimiento y voluntad, transfiero con conocimiento y voluntad,
oculto o impido la determinación de la verdadera naturaleza del objeto, estoy dando margen a la comisión del delito de lavado de dinero. ¿Estamos? ¿Vamos bien? ¿Preguntas? ¿Alguna pregunta? ¿Alguna pregunta sobre lo que hemos avanzado ya en el tema de lavado de dinero? Todos los puntos que estamos viendo en clase van a entrar en el examen, por lo menos más de alguna pregunta viene de esto. Por favor. ¿Estamos bien? Sí, Si no, Sí, póngame aunque sea, Sí, no, licenciado. póngame aunque sea un like, No, bastante claro. opción el corazoncito. sí, Lick. Ya aprendí yo a los del TikTok. Bueno, autonomía del delito. ¿Qué es el delito autónomo? El delito de lavado de dinero por excelencia es autónomo. No depende de otro enjuiciamiento, no depende del delito de, por ejemplo, si voy a demostrar una estafa, no dependo de que esa estafa se tenga que demostrar. El delito es autónomo y se maneja de esa misma categoría. Recientemente, el año pasado, se crearon juzgados especializados en tema de lavado de dinero y conocen única y exclusivamente delitos de lavado de dinero. No conocen delitos estafa y lavado de dinero, porque se entiende que hay estafa y lavado de dinero. Pues el delito, la misma ley prevé que es autónomo. Quiere decir que el delito de lavado de dinero no depende de un procesamiento previo, de una sentencia que lleve a otro delito a indicar que por ese delito que es cometido previamente, por eso se dio el lavado de dinero. Solamente se necesita el conocimiento que proviene de un hecho delictivo y punto. Nada más, así dice la ley. No dice que tenemos que establecer. Y aparte hay una disposición especial que nos dice, miren señores, el delito de lavado es autónomo, es aparte, es separado. No necesita de un procedimiento especial. Un enjuiciamiento no requiere procesamiento, ni sentencia ni condena relativos a otro delito, del cual provienen o se originan los bienes, el dinero u otros activos. El delito es independiente. La prueba del conocimiento de la procedencia y origen del delito de los bienes, de dinero, otros activos requeridos en los delitos de lavado de dinero se podrá hacer por cualquier medio probatorio de conformidad con el Código Procesal Penal, incluyendo las inferencias en que dependen las circunstancias objetivas del caso. ¿Qué quiere decir eso? Que no interesa que indiquen que ese delito proviene de narcoactividad. Solo con el simple conocimiento de las circunstancias objetivas del otro delito ya se determina que es lavado de dinero. A veces pareciera injusto, ¿verdad? Que debería de establecerse primero que por qué el otro delito sí es el verdadero y este no. A ver, ¿qué me opinan ustedes aquí? Pride Advisores, vayan. Por favor. Licenciado, ahora, por ejemplo, cuando viene la que es la Senavet, la de extinción de dominio, Sí. y tiene un bien de algún narcotraficante, por decir algo, solo el hecho del proceso ya, ese no es un lavado, o sea, la institución esta sí puede disponer de esos bienes que pudieron provenir de un delito y ponerlos al público. O una Claro. subasta del organismo judicial de algún producto que sea lícito y un comiso y ellos lo pueden revender. Miren lo especial que es esta ley. Cuando hay una acción de lavado de dinero y el Ministerio Público está investigando esa inversión, esa conversión, esa transferencia, esa adquisición, todo lo que está en los verbos rectores, y determina que de alguna manera hay una persona que cometió lavado de dinero, dictan el acto de procesamiento y automáticamente, todos los bienes relacionados a estos delitos pasan a un proceso de extinción de dominio. Es otro enjuiciamiento, es otro procedimiento. Pero aún sin que se haya dictado sentencia en lavado de dinero, estos bienes, estos dineros, estos activos
pasan a un proceso de extinción de dominio. La ley de extinción de dominio en Guatemala está concatenada con lo que establece la ley de lavado de dinero. Y esta está regulada en razón de extinguir esos bienes productos de los delitos, ya sea de narcotráfico, crimen organizado o cualquier otro delito, llevarlos a un proceso. Si hay una persona en ese proceso que alegue que el bien es producto de hechos y actos lícitos, pues tiene la oportunidad de hacerlo ver. Si el juez considera que ese bien efectivamente no se encuentra dentro de la masa de los bienes o dineros producto de hechos ilícitos, entonces se lo podría devolver y sacarlo en ese procedimiento de extinción de dominio. En el delito de lavado de dinero solo se enjuicia la responsabilidad del autor o de los autores, pero en el proceso de extinción de dominio, que es otro proceso paralelo al de lavado de dinero, aquí lo que se ve es qué destino van a tener esos bienes que fueron incautados. Por ejemplo, incautaron 2 lanchas en el narcotráfico, encontraron 5 casas, encontraron 7 vehículos. ¿Qué fines van a tener esos bienes? Pero si hay alguien ahí, mire, fíjese, licenciado, señor juez de extinción, esa mi casa yo la compré y la compré de buena fe. Y aquí está mi escritura pública y el dinero que yo pagué ahí es producto de mis esfuerzos, de mi trabajo, de obra clara y pura. Entonces el juez va a evaluar esos aspectos. Si no tienen cómo justificar, porque esos dineros, esas casas, esos vehículos son producto de hechos de narcotráfico, de hechos de otra clase de delitos, pues esos bienes pasan a extinción de dominio. Y esos bienes de extinción de dominio son llevados a la Secretaría de la CENAVED. Y en esa secretaría es donde se dispone la repartición para las instituciones del Estado de tales bienes. Por ejemplo, vehículos van a parar al Ministerio Público, ya están definidos los porcentajes de las instituciones de las cuales pueden percibir esa clase de bienes. Por eso es de que hay bienes, edificios que fueron incautados por temas de lavado de dinero y ahora los está usando el Ministerio Público, ahora los está usando la Policía Nacional Civil, ahora los está usando el Ministerio de Gobernación, ahora los usa los vehículos que tenían personajes de narcotráfico de antaño que les secuestraron los vehículos, ahora los está usando la policía, ahora los está usando el ejército, ahora los está... Y así está determinada en la ley de extinción de dominio cuáles son los porcentajes o las propiedades. Imagínense que incauten una empresa que está en pleno funcionamiento. La CENAVED es la que se encarga de darle la continuidad a la administración de esa empresa para que todos los productos que surjan de esa administración sean para beneficio del Estado. Esa es la ley de extinción de dominio. Llevar a todos estos productos de bienes, indicios. Y entonces se dan cuenta que el derecho penal que estamos viendo, que conocimos derecho penal 1, penal 2, y ahora estamos conociendo penal 3, toda esa amplitud que tiene para lograr que por hechos delictivos penales, bienes sean aprovechables para los recursos del Estado. Ojalá eso se hiciese con transparencia. Pero hay veces que no ocurre así. Lamentablemente, en toda la aplicación de las leyes, siempre hay un pelo en la mesa o un pelo en la sopa. Y las cosas no se dan como lo establece la ley. Pero de alguna manera hay instituciones que se han beneficiado con recursos que de los mismos hechos delictivos de narcotráfico por lavado de dinero se dan. Muchos pensamos, ese es lavado de dinero, ese es lavado de dinero, pero nosotros ya ahora, como abogados, como conocedores del derecho, ya podemos determinar si efectivamente en algún momento se puede identificar ese lavado de dinero. Que porque tienen mucha plata, que porque están derrochando el dinero, es lavado de dinero.
habría que ver todos esos aspectos, si efectivamente esa inversión en la construcción, esa inversión en el fomento de centros comerciales es precisamente lavado de dinero o no. Entonces, eso ya depende de una investigación, de una política criminal que el propio Estado desarrolle o ejerza para la aplicación de esta clase de leyes. Nosotros como abogados tenemos la obligación, así como el funcionario acá, que por razón de su cargo, ustedes por razón de lo que estudian, valga la correcta aplicación, por razón de lo que están estudiando en leyes penales especiales, tienen la obligación de conocer lo que las leyes penales especiales dictan. Para que cuando ustedes salgan con su curso de Derecho Penal 3, ustedes no salgan, no, esa ley no la vi, ese delito no lo vi, a mí no me enseñaron a tipificar, yo no puedo tipificar. Entonces tienen que saber, conociendo, que el Derecho Penal 3 ya viene amplio. ¿Por qué? Porque cuando ustedes empiecen con Derecho Procesal Penal 1, ya en el próximo semestre, ustedes ya tienen una idea de cómo son las leyes sustantivas penales, especialmente el código. Código, pues tenemos una serie. Yo quería ver el delito de violación a la Constitución con ustedes. Creo que tal vez sí me va a dar tiempo para el jueves. Yo quería repasar una ley, con las leyes especiales hoy. Y nos quedamos para ya estar un poquito más descansados en el examen final. Que ahí vamos a hacer una recolección de todo lo que hemos visto durante los 3 cursos de Derecho Penal 1, Penal 2, le entramos a un homicidio, le entramos a unas lesiones, le entramos a un homicidio culposo, a un hecho de tránsito. Para el final nos puede ver una miscelánea de casitos que nos van a fomentar nuestro haber cultural sobre el derecho penal. ¿Alguna duda? ¿Vamos bien? Sí, Sí, licenciado, gracias. estamos bien. ¿Estamos Sí, bien? listo, estamos bien. Bueno, el delito de lavado de dinero es atribuible a las personas individuales, pero también es atribuible a las personas jurídicas. Eso lo van a ver ustedes en derecho civil y lo van a ver en derecho mercantil. Las personas individuales que nos reza la ley de lavado de dinero y otros activos está versada en el artículo 4. ¿Sí? El responsable del delito, estamos hablando de la persona natural, el yo, la persona natural. El responsable del delito de lavado de dinero u otros activos será sancionado con prisión inconmutable, óigase bien, inconmutable de 6 a 20 años. Miren las penas que se manejan aquí. Más una multa igual del valor de los bienes, instrumentos, productos y objetos del delito, el comiso, pérdida y destrucción de los objetos provenientes de la comisión del delito y de los instrumentos utilizados para su comisión. Aquí estábamos hablando de lo que yo les decía de la procedimiento de extinción de dominio. El pago de las costas y gastos procesales y la publicación de la sentencia en por lo menos 2 de los medios de comunicación social escritos de mayor circulación en el país. Mire qué gran penota la que le ponen por el delito a las personas individuales. Pues repetimos, será sancionado con prisión inconmutable de 6, la mínima, y 20, la máxima. 6 a 20. Más una multa igual. Imagínense que esta pena, esta ley es tan especial que primero tiene la descripción de los delitos en un artículo y la pena la describe en otro artículo. Que vea qué penas tan severendas penas las que les imponen. Dice, inconmutable de 6 a 20. Mire, ¿será que yo puedo pagar la multa o puedo pagar conmutablemente mi pena? Me pondrían a 6 años. No, señores, inconmutable. Definitivamente no. Más una multa igual al valor de los bienes, instrumentos o productos objetos. O sea que si a usted lo sorprendieron con un botín de $2 millones, porque estaba lavando, invirtiendo, convirtiendo, transfiriendo de 2 millones,
tiene que pagar una multa de 2 millones. Así de fácil. De 2 millones de dólares si es que a usted le encontraron con ese dinero. El comiso, pérdida de destrucción de los objetos provenientes de la comisión de los delitos o de los instrumentos utilizados para su comisión. Todo lo que usted utilizó, vehículos o cosas, todo pasa. El pago de las costas procesales y la publicación de la sentencia. Right, Alvisures. ¿Están levantando la mano? Adelante. Sí, licenciado, ahí me queda una duda o me salta una duda. Cuando habla acá de prisión inconmutable, ¿cómo se relaciona con esa ley de la aceptación de cargos? O sea, ¿aquí no va o cómo es que cómo se maneja? Habría que ver si se puede, entra dentro de los parámetros del lavado de dinero, no creo que entre en la aceptación de cargos. Habría que ver, yo no he visto 464 del Código Penal, que nos habla de la aceptación de cargos y entra el delito de lavado, porque hay unos delitos que no entran. Ah, ok. Permíteme. Hay unos delitos que no le sería de revisar. No me quiero adelantar porque no estoy seguro. Yo no he visto aceptación de cargos por lavado hasta el momento, pero puede ser que sí haya, ¿verdad? Pero en la aceptación de cargos tiene que pagar todo. Yo tengo un caso en el cual el señor quiere pagar todo y le están poniendo la pena del delito de lavado de dinero. Sí, sí, perdón. Sí, sí. Tenemos aceptación de cargos, es en el procesal penal, 464, pero eso lo vamos a mirar en procesal. Pero sí puede y tiene que pagarlo todo. La PGN por parte del Estado es el que le impone esa cantidad de multa. Sí tiene lavado de dinero, tiene aceptación de cargos. Sí, Gracias. porque se está coordinando, sí. No había estado seguro, pero sí. En cuanto a las personas jurídicas, dice, serán imputables las personas jurídicas independientemente de la responsabilidad penal de los propietarios, directores, gerentes, administradores, funcionarios, empleados, representantes legales, los delitos previstos en esta ley cuando se trate de actos realizados por sus órganos regulares, siempre que se hallaren dentro del giro objeto normal del aparente de sus negocios. En este caso, las sanciones aplicables a los responsables se impondrán por una pena de hasta de 10,000 a 625,000 dólares de los Estados Unidos o su equivalente en moneda nacional, atendiendo la gravedad de las circunstancias que se cometió el delito. O sea, para la persona jurídica, sí hay sanción. Es para que miremos las penas del delito de lavado de dinero. Yo creo que por este momento nos agotamos con nuestra clase el día de hoy. Creo que si no hay preguntas, pues el jueves nos miramos con la ley contra la corrupción y tal vez miremos uno de la defraudación y contrabando aduanero, que eso es lo que vamos a completar para nuestro complemento de examen en el segundo parcial. Recuerden que tenemos un trabajo de los delitos tributarios, no solamente es un análisis de los delitos, sino que necesito un análisis completo con doctrina, jurisprudencia y todo lo que ustedes puedan investigar. A ver, Luisa Ralac. Buenas noches, licenciado. Fíjese que mi pregunta es en relación al trabajo. No sé si también se le tiene que entregar en UCB o solo sería el trabajo nada más. Y si me hacen favor para calificarlo. Ah, Y muy bien. el trabajo físico para la constancia en la coordinación. Ah, muy bien. Gracias, licenciado. Noé Villegas. Con esto, las leyes que tendríamos que tener para la siguiente clase, ¿cuáles serían? Perdón, Pues ¿podría somos repetirlas? los que vemos la de ley contra la delincuencia organizada, la ley de lavado de dinero, la ley contra la defraudación y contrabando aduanero y la ley contra la corrupción, que creo que son las que nos van a alcanzar, porque ya la otra semana es nuestro examen, entonces creo que ya solo el jueves vamos a estar en Sí, clase. ya, la otra semana empezamos periodo de exámenes. Entonces ya no vamos a poder clase, entonces la última clase es el jueves y yo me reúno con ustedes el jueves para acordar en definitiva pues estas 4 leyes que tenemos, más el código penal que siempre hemos usado. ¿Estamos? Entramos. Perfecto. Les agradezco mucho, jóvenes. Que pasen feliz noche y gracias por escucharme. Feliz noche, Lee. Muy amable. Hasta luego. Feliz noche. Feliz noche. Feliz noche, Lick. Feliz noche. Muchas gracias. Chao, feliz noche. Hasta las 1:30, pero
noches, licenciado. Buenas noches,